Muy bien, pues muy buen día a todos. Gracias por su paciencia y bueno, porque puedan tener la oportunidad de mirar este video, aunque no vamos a poder estar en vivo. Me hubiera gustado mucho poder compartir con ustedes en vivo este tema porque es el principio de lo que se adentra más al área técnica de lo que se trata la clase de consejería. Hasta ahorita hemos visto la vida del niño y el entorno del niño y todas esas áreas que hemos platicado, pues son las bases para entender el asunto práctico de aconsejar, porque hay muchas cosas en las cuales pensar antes de dar un consejo, por así decirlo, que hoy vamos a analizar lo que es el asunto bíblico de la consejería y qué es el llamado de Dios, qué es el mandato de Dios en esta área. Entonces, bueno, espero que vayan al corriente con su lectura. Tienen de tarea 2 capítulos más del libro de Manual de Consejería. Vamos a platicar sobre la lectura la próxima semana, que podamos estar algunos en la clase, así como comentar sobre una tarea que vamos a encontrar en esta lección. En las próximas clases voy a procurar darles notas escritas así, no exactamente solo las diapositivas, porque hay mucha información que compartir y que, y que bueno, ustedes van a tener que considerar que lo que vamos a ver de consejería es tan solo un vistazo en sí. No vamos a poder adentrarnos. Hay varios libros bastante chonchos que hablan del tema, ¿verdad? Maestrías completas que se toman aquellos que estudian en escuelas cristianas. Es una maestría estudiar consejería. Entonces, en sí es un tema bien extenso y mucho que se puede aprender y considerar. Entonces, no es que vamos a tener todas las bases, pero sí, con la gracia de Dios, pues vamos a obtener los recursos que necesitamos para poder suplir las necesidades inmediatas que tengamos con nuestros niños hablando de este tema de la consejería y de aconsejar. Entonces, les voy a estar mandando notas así, en PDFs con secciones para contestar. Esto es para ayudarles a estar atentos a la clase. Y es que la información que voy a estar dando es un poco más teórica, por así decirlo. Es por eso que voy a estar utilizando las notas junto con algunas diapositivas. En este día no vamos a ver diapositivas, este, pero entonces les voy a pedir que espero que tengas tus notas a la mano. Tú puedes escribir a tus notas, de manera digital o puedes imprimirlas. De manera digital, ahí en los PDF siempre tiene una opción de texto y tú puedes seleccionar ahí en la rayita y escribir el texto y lo rellenas y al final lo guardas. No hay ningún problema. Entonces, les voy a pedir que estén bien al pendiente de sus notas porque va a ser una dinámica, una de las palabras que ustedes van a apuntar. Bueno, después de esto vamos entonces a las notas de la clase. El tema justamente, ¿verdad? Ya se va a llamar la consejería bíblica. Y vamos a ver un vistazo de unas palabras nuevas y un estudio bíblico del tema. Entonces, ahí en sus notas comienza diciendo el primer párrafo. Jesucristo está en el centro de toda la orientación cristiana. Esa es la palabra que falta. Y es que ahorita que vayamos descubriendo todos los asuntos de la consejería, se van a dar ustedes cuenta que no se puede explicar del 100% el trabajo de aconsejar con una sola palabra, ni con consejería, ¿no? ¿Cómo pudiéramos describir el asunto de dar un consejo, de dar palabras sabias, ¿no? De orientar a una persona. Entonces, va a tener muchas implicaciones y muchas palabras que se pueden utilizar para hablar de este tema. Entonces, la primera palabra allí que les falta en sus notas es orientación, orientación cristiana. ¿Qué es el asunto? Jesucristo es el centro de toda orientación cristiana. Cualquier actividad de aconsejamiento que desplaza a Cristo de su posición central ha dejado de ser cristiana. Entonces, aquí vamos a entender
que de lo que vamos a platicar es de dar un consejo porque somos cristianos. No importa si tú vas a enseñar la clase de español, la clase de matemáticas, ciencias naturales, artísticas, te vas a topar en varias ocasiones con situaciones en las que es necesario confrontar, orientar, eh, aconsejar, y no vamos a aconsejar en base a filosofías que escuchamos en el mundo. Hemos hablado de algunas filosofías, filosofías de crianza, filosofías de vida que tienen ciertas personas, ¿no? La filosofía que hay en el mundo. No, nuestra orientación debe ser Jesucristo el centro. Cristo es la posición central. Conocemos de Cristo y de su voluntad por medio de su palabra. Entonces, Cristo es el centro y yo conozco de Él por medio de su palabra. Entonces, ¿qué va a ser la guía y el ancla principal para dar un consejo de un cristiano? Pues la palabra de Dios. Dice aquí, continuamos en sus notas, dirijámonos pues a las Escrituras para describir qué indicaciones ha dado Cristo, el Rey y cabeza de la Iglesia, con respecto a la orientación de personas con problemas personales. Todo ese párrafo lo saqué de un libro que voy a estar utilizando. De aquí en adelante voy a utilizar 3 libros: Manual del Consejero Cristiano, La Consejería Bíblica y Instrumentos en Manos del Redentor. Los 2 primeros son por Jay Adams, que es bueno, ahorita vamos a platicar de un poquito de la vida de él y cómo es que él desarrolló ciertas técnicas de consejería bíblica. Y el libro de Instrumentos en Manos del Redentor es por un autor que se apellida Tripp, y él es hermano precisamente del que escribió Cómo pastorear el corazón de tu hijo, T. Tripp. Y es un libro tremendo. La próxima semana vamos a hablar sobre el corazón. El asunto es el corazón y todo ese tema pues viene de este libro. Bueno, entonces, existen más de 15 referencias directas en la Biblia sobre la responsabilidad de los creyentes de exhortar, amonestar o instruir a un hermano. Entonces, decíamos ahorita, hay varios sinónimos hablando de aconsejar: exhortar, amonestar, instruir, orientar, aconsejar. Orientar es la obra del Espíritu Santo. Esa palabra necesitan rellenarla allí. La orientación efectiva no puede hacerse aparte de Él, del Espíritu Santo, debido a que los consejeros no salvos no conocen al Espíritu Santo, ignoran su actividad de consejero y no se proveen de la dirección y poder que Él da. Para que la orientación sea cristiana, tiene que ser llevada en armonía con la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. Regeneradora, y es otra palabra. El Espíritu Santo es la fuente de todos los cambios genuinos de personalidad que se incluyen en la santificación del creyente. Ahora, todos nosotros recibimos consejo. Ahorita vamos a ver más adelante que se exhorta y se da pues amonestación personal, pero también somos amonestados a través de las predicaciones de su palabra y recibimos consejo y somos exhortados y lo que verdaderamente va a cambiar siempre pues las personas es el Espíritu Santo obrando en los corazones de cada creyente. Podemos imponernos o imponerle a cierta persona ciertas actitudes y a lo mejor optará por obedecer o seguir estas actitudes que les hemos impuesto, pero como no provienen del corazón, no van a dar un fruto. De hecho, es un ejemplo que da precisamente uno de los autores, Tripp, hablando de los hijos, y él menciona que él tiene un árbol de manzanas, y que cada año se ha esforzado por abonar ese árbol para que dé preciosas manzanas, pero no da buenos frutos. Entonces dice él, un día me canso y voy al mercado y compro manzanas bonitas y se las cuelgo todas al árbol. Todas las manzanas bien bonitas que encontré en el mercado se las cuelgo al árbol. Y dice él, menciona él, ¿no? Entonces le llamo a mi esposa y le digo, he solucionado el problema, ven para que puedas ver qué precioso está el árbol, ¿no? Y cuando ella sale y mira el árbol, pues sí, tiene las manzanas que ellos querían ver,
Pero la verdad es que esas manzanas no provenían del árbol y el problema no se solucionó. Aunque a la vista aparentemente pues ya estaba ahí lo que uno quería ver. Ese es el asunto del Espíritu Santo. No es una imposición, que alguien venga y entonces colgamos manzanas. Y por eso necesitamos aprender a aconsejar a los niños, porque a veces colgamos manzanas en ellos, porque queremos niños que estén bien portados, pero cuando analizamos sus actitudes o analizamos el corazón de la conducta, entonces nos damos cuenta que hay algo ahí no bíblico que ellos están creyendo o haciendo o ejercitando o practicando. Entonces, no solamente vamos a aconsejar la acción, sino queremos ver más allá el corazón de la conducta. Y bueno, esos son los temas que vamos a estar viendo. Entonces, continuamos aquí en las notas, dice, es importante que comprendamos algunos conceptos o pautas generales tocante al área de consejería. Como maestros cristianos necesitamos estar capacitados para dar una orientación cristiana y sabia a los niños. Habrá ocasiones cuando nos encontremos casos muy específicos que ameriten una preparación muy especial, estudiar mucho a lo mejor de ciertos temas que no conocemos y a ver, bueno, ¿qué dice la Biblia? Llegará un niño y nos preguntará, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio de mis padres? ¿O qué dice la Biblia acerca de los homosexuales? Y a lo mejor son temas que no tenemos tan frescos o tan bien en la mente, entonces tendremos que prepararnos y indagar qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el diezmo, sobre las ofrendas? No sé, ¿no? Cosas que nos requieran más estudio. Pero también, entonces dice aquí que necesitará preparación especial. Primero necesitamos comprender qué es lo que Dios quiso decirnos a nosotros los cristianos en cuanto a nuestra responsabilidad de ayudar a nuestro hermano. Y para esto tenemos que entender una palabra que vamos a ver varias veces de aquí en adelante. Es la palabra neutética. A veces la escriben con H, a veces sin H. En las notas la vas a encontrar en algunas ocasiones con H porque la saqué de ciertas referencias que estaba escrita con H y en algunas ocasiones sin H porque en esas otras referencias no está con H. Pero esa palabra neutética la vamos a ver hoy. Ese es el estudio de entender esta palabra, qué significa, de dónde viene, de dónde salió y algo que se llama consejería neutética. Entonces, dice aquí, ahí tenemos unas letras chiquitas, porque es simplemente como un pequeño pie de página que yo quise ponerles para dar un vistazo rápido y luego ya lo vamos a desglosar muy bien. Pero ahí dicen sus letras pequeñas. Neutética, admonestar, advertir, aconsejar, es una técnica desarrollada por el pastor presbiteriano Jay Adams entre los 1970 y el 89 y que consisten especialmente en divorciar la idea de una consejería correcta y eficiente de las doctrinas psicológicas representadas por autores como Sigmund Freud y Carlos Ramson. Adams establece que las escrituras, refiriéndose a la Biblia, por tanto, son la base y contienen el criterio por el que se debe hacer todo juicio. O sea, este asunto, vamos a ver que la palabra neutética es una palabra transliterada del griego. Y de ahí Adams llamó a este tipo de dar un consejo que fuera fiel a la palabra de Dios, consejería neutética. Él le llamó este nombre hoy. Y vamos a ver esta palabra del griego. Pero lo que básicamente Adam hizo fue, en el periodo en el que él estaba viviendo, hubo un auge grande de psicología. Y bueno, él se dio cuenta que los cristianos estaban adoptando ciertas ideas equivocadas que no eran bíblicas sobre los asuntos de la vida, ¿no? Sigmund Freud, por decir, él es un psicoanalista muy famoso para los psicólogos, ¿no? Y él tenía una vida horrenda y unos pensamientos peores, pero él basó muchas de las cosas en que muchos de los conflictos de las personas tenían que ver con su pasado
con situaciones, con su religión, las ideas de Dios, que entonces nos encarcelaban y entonces tú no estabas mal. La cosa es que ese pensamiento que tus padres te sembraron de que era pecado la fornicación, este, ese pensamiento es el problema. No que ahora tú estés fornicando, sino que el pensamiento religioso que tus padres te impusieron, ¿no? Y bueno, todas estas ideas estaban, y lo he mencionado varias veces en la clase, diciendo que el problema está fuera del hombre, ¿no? Esa es una base, sencilla para hablar de la psicología, ¿no? Para entender cuándo es un mal consejo, ¿no? El problema no está fuera del hombre, el problema está en nosotros. El problema no es que me hayan ofendido, y hay que ver el asunto bíblico. El problema no es que me ofendieron, el problema no es que lo que me hicieron, ¿no? El problema está en mi corazón. Yo necesito arreglarlo. Y bueno, nuestra mente lógica sí puede decir como que el problema no es que me ofendieron, pues y lo que me dijo y lo que me hizo. Bueno, pero ¿qué está pasando en nuestro corazón? Entonces, Adams dice ahí, él quería divorciar la idea de que todo el consejo que se dé no tiene nada que ver con estos, decía él, ¿no? Sino que la Biblia es la base suficiente para dar un consejo correcto. Y tenemos aquí entre comillas, por tanto, o sea, la palabra de Dios son las bases y contienen el criterio por el que se debe hacer todo juicio. No hay más. Y sí, hermanos, sí es posible. Cuando conocemos la Biblia, cuando nos adentramos en la Biblia, ahorita que ustedes han hecho ese estudio temático de Proverbios, tenemos muchos elementos para dar consejo. Bueno, dice después, por ello concluye que los consejeros cristianos calificados, apropiadamente entrenados, ¿en qué? En las escrituras, son competentes para aconsejar, más competentes que los psiquiatras o cualquier otra persona. Pero esta observación es importante. Capacitados y entrenados en las escrituras. Eso tiene que ver entonces con que será un cristiano maduro, ¿verdad? Una persona que conoce la palabra de Dios, que ha madurado por el tiempo y por el conocimiento y por su comunión con Dios. Entonces dice aquí, en su tesis, Adams arguye no solamente los fracasos de las técnicas y teorías psiquiátricas y psicológicas, sino que además enfrenta estas formas de tratamiento como pensamientos filosóficos y hasta religiosos. Al compararlos a las doctrinas bíblicas, Adam llega a la conclusión de que no solamente son útiles para los ministros cristianos, sino que son contrarios al Evangelio, que no son útiles, perdón, para los ministros cristianos. O sea, estas ideas que tienen los fundamentos psicológicos no son útiles para ministrar a otros, ni tampoco, y son contrarios al Evangelio. Ahora, podemos entrar en muchas polémicas en cuanto a la psicología. Que si sí estamos a favor, que si no estamos a favor, que si la consejería educativa, que diga la psicología educativa es otra carrera que ha surgido, ¿no? Y por qué sí, si un cristiano y no sé qué. Y voy a mencionar, algunas razones por las cuales no recomendamos, no que aconsejamos a los padres ir al psicólogo con sus hijos, a un psicólogo inconverso. Porque la base del fundamento ahí, pues no es la palabra de Dios. Y desde ahí ya estamos perdidos y equivocados. Ahora entonces, quizás tendrán algunas cosas útiles, pero esas cosas útiles dentro de sus técnicas, por así decirlo, son útiles porque no contradicen a la palabra de Dios, porque de alguna forma tienen un poquito de la idea de lo que Dios estaba diciendo y por eso no son contrarias. Entonces, no es que venga de ellos esta buena idea, es que en realidad Dios así lo dijo y por eso funciona, ¿no? Entonces, bueno, este es como en resumidas cuentas, entonces ya vimos, vamos a hablar varias veces de J. Adams, porque es un consejero cristiano, pues reconocido por los libros que tiene y porque está muy centrado en, en sus filosofías en cuanto a este tema. Entonces, ¿qué es la consejería neutética? ¿Qué es este asunto? La consejería neutética no es nueva, aunque el nombre aparentemente parece nuevo, ¿no?
La clase de consejería realizada por los consejeros neutéticos no lo es. Desde los tiempos bíblicos hasta el presente, el pueblo de Dios ha venido aconsejando neutéticamente. Ahorita vamos a ver que pues neutéticamente es porque esa es la palabra, ¿no? La palabra del griego. Ok. Entonces, la palabra misma es bíblica. Viene del nombre griego neutesia o del verbo neuteteo. La palabra usada en el Nuevo Testamento, principalmente por el apóstol Pablo, está traducida como amonestar. Ahora acuérdense, pues nuestra palabra, el Nuevo Testamento escrito en griego, al ser traducidas algunas palabras y algunos de ustedes que hablan inglés, pues siempre entienden mejor este aspecto, ¿no? No es tan sencillo traducir una palabra de un idioma a otro, y luego traducirla en una sola palabra, ¿no? Hay algunas palabras que son difíciles, que tienen, no solamente hay una palabra, sino una idea que comunica toda una idea. Y es difícil traducirlo a otro idioma. Y esto pasa, pues obviamente, con el griego. Aparte el griego no solamente era el significado tal cual de las palabras, sino también el significado cultural que llegaba a tener entre las personas. Y bueno, este es otro asunto, ¿no? Pero el punto es que varias veces que Pablo habló de esta palabra, neuteteo o neutesia, que lo vamos a ver ahorita, se tradujo con diferentes palabras, no siempre se tradujo con la misma palabra. En algunas ocasiones se tradujo amonestar, en otras ocasiones se tradujo exhortar, y vamos a ir viendo, dependiendo del contexto de estos versículos, nos van a ayudar a entender qué es el asunto cuando Dios dijo que amonestáramos a alguien, que este es el punto de la consejería neutética y que podemos hacerlo con los niños, hermanos. No quiero que se vayan ahorita pensando como que, pero ¿cómo voy a realizar eso? Vamos a platicar no solamente de temas fuertes, porque no estamos hablando solamente de que, bueno, aconsejamos a una niña o a un niño que haya sufrido abuso sexual, y sí, pero también aconsejamos neutéticamente cuando están peleados entre ellos, y hay que ayudarles a ver el asunto bíblico, cuando nos faltan al respeto, cuando realizan cierta acción en la clase donde nos damos cuenta que sus intenciones eran maliciosas y hay algo allí que aconsejar. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí vemos que está traducida como amonestar, corregir o instruir. Este término, que probablemente describe mejor lo que es la consejería bíblica, se registra en pasajes como Romanos 15:14, que dice allí: Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Fíjense bien, en este pasaje el apóstol estaba animando a los miembros de la iglesia en Roma a hacer consejería mutua informal, algo que todo cristiano hoy en día debería aprender. De igual forma, por otra parte, los líderes de la congregación son aconsejados neutéticamente en una manera formal como parte de su ministerio. Después dice en Tesalonicenses: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, cuando entendemos, vamos a ver varios versículos en esta clase, cuando vamos entendiendo en el contexto en el que les dijo estas palabras, vemos en el de arriba que son capaces también de amonestaros los unos a los otros, y está hablando del compañerismo que tenían estos creyentes allí en Roma. Entonces era una consejería informal, como esas pláticas que tenemos y alguien dice, no, pues esto no es tan agradable a Dios, por esto, y mira, pero no fue que nos sentamos intencionalmente y hablamos de este tema, ¿no? Sino que fue algo informal. Pero también después habla sobre personas que presiden, o sea, que tienen un puesto, un cargo, y que directamente pues les amonestan y es de una forma más formal. Ok, entonces vamos a ir entendiendo la idea de estas palabras. La definición
de neuteteo, así tal cual lo que dice el diccionario bíblico. Ahí viene la palabra, cómo se escribe en el griego, y dice que es amonesto, exhorto. Se podría utilizar, dice aquí, razonar con alguien, advertirlo o amonestarlo con base en una instrucción sólida. Ahí van a ver algunos apellidos y páginas, si en total. Al final en la bibliografía, ustedes van a ver cuál es el libro que corresponde y ese P punto corresponde a la página de ese libro donde se encuentra esa referencia. Y cuando les manejo eso que dice Strong, y ese es el número Strong de la palabra, y por lo tanto de ahí saqué las definiciones, ¿no? Bueno, este término se compone de dos palabras. Este término neuteteo, de dos palabras griegas. Nous, que significa sentido, mente, espíritu, entendimiento o alma. Les digo, no es que esto significa esto, ¿no? Ni en el inglés al español podemos hacer eso. Entonces, pues menos en el griego, va a tener diferentes, pues significados dependiendo del contexto y lo que se quiera comunicar. Bueno, viene de nous, que es esto, y titemi, que significa pongo, acuerdo, aconsejo, coloco, construyo, ordeno, destino. Entonces, vamos a ver dos palabras, neuteteo y neutesia, que es un sustantivo. Y neutesia es pues muy parecido, ¿verdad? Amonestación, admoción, corrección, propiamente direccionar, colocar. Y este es el asunto también. La mente, colocar la mente en el sentido en el que necesita ir. Qué interesante, ¿no? Mediante una advertencia, una amonestación. Hacer presente una cosa para que se considere, procure o evite. Y luego dice pena por delitos y faltas leves. Y ahí encontramos pues las referencias. Ok, vamos a ver a continuación varios versículos que contienen la palabra neuteteo. Y en base a estos versículos, yo quiero que los consideren en la semana. Los vamos a leer ahorita, se los voy a leer, pero quiero que ustedes mediten un poco en ellos y en pues el llamado que Dios nos hace hablando de la consejería a través de ver estos versículos. Ahora, ¿cómo buscamos esos versículos? Pues buscamos la palabra, buscamos todos los versículos en donde viene esta palabra, y esta es una manera de hacer estudios bíblicos. Entonces, queremos entender la palabra amonestar o aconsejar, la buscamos en el griego. Yo no sé griego, ¿verdad? No lo domino y no es que puedo abrir la Biblia en griego, pero gracias a Dios porque hay herramientas. Entonces, esta concordancia Strong, que me parece que el semestre pasado les animé mucho como maestros a comprarse una. Ahora hay ya estos softwares de internet que tienen varios libros y uno de los que regularmente incluyen estos softwares bíblicos es la Concordancia Strong, que es un tesoro este libro, la verdad, ayuda muchísimo, muchísimo. El semestre pasado hablamos sobre hacer estudios temáticos. ¿Y qué es hacer un estudio temático? Es buscar un tema en específico y todas las veces que habla de esto en la Biblia, ¿no? Más o menos esto es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y voy a platicar sobre más o menos lo que implican algunos de estos versículos, pero aquí vemos mucho compromiso de parte de Pablo, amonestar con lágrimas. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hablábamos sobre madurez espiritual y personas aconsejándose o haciendo este tipo de consejería informal, ¿no? No escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Palabras suaves, ¿se acuerdan? Le decía arriba la definición.
Entonces nos amonestamos o nos exhortamos o nos damos consejo bíblico como si fueran nuestros hijos amados. Luego dice Colosenses 1:28, y este versículo, hermanos, es muy clave para la educación cristiana, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos antes de este versículo está hablando de Cristo. Bien, siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos, ¿cómo? Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Os rogamos, hermanos, ya lo leímos hace rato, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y luego tenemos algunos versículos que mencionan la palabra neutesia. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hablábamos la clase que hablamos sobre el uso de la vara, sobre estos dos elementos distintos, disciplina y amonestación. Y ahorita lo vamos a mencionar en las notas. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ok, aquí vienen algunas observaciones sobre la palabra en base a los versículos que leímos. Una dice aquí, punto A. La palabra neuteteo me muestra a través de estos versículos que es una acción que se realiza frente a frente de una persona a otra en una forma directa. La palabra neuteteo me muestra a través de estos versículos que es una acción que se realiza constantemente, sin necesidad de un tiempo establecido o un lugar. La palabra neuteteo es una acción que se realiza con el propósito de llevar a la persona a Cristo. La palabra neuteteo es una acción que involucra esfuerzo, tiempo y compasión. Hablaba de las lágrimas, hablaba de como a hijos amados. La palabra neuteteo no es una acción exclusiva del pastor o líderes espirituales, aunque involucra una responsabilidad de su parte. Cada creyente maduro debe hacerlo para edificar a su hermano, y es su responsabilidad poner en la mente lo bíblico cuando se está en un error. Y ya por último, en cuanto al estudio de la palabra, porque todavía nos falta, ¿verdad?, en la clase, una definición personal, más o menos, en base a lo que estudiamos ahorita. La la consejería bíblica es el llamado de Dios, porque Dios nos está ordenando hacerlo, a todos los creyentes maduros a colocar en la mente de un individuo una verdad bíblica, no solo para que la considere, pues sí, ¿no? Sino que le penetre hasta el alma, con la intención de llevarle a actuar de una forma determinada, agradable a Dios, corrigiéndole del error a través de las palabras suaves y apropiadas, dirigiendo su pensamiento hacia Dios. Nada más que aquí se fue la palabra. Entonces, vamos a pensar en este tema hablando de la consejería y de aconsejar. No es que damos consejos en base a nuestras experiencias, les he recordado esto varias veces. Ustedes pueden, como maestros, podemos aconsejar aunque no hayamos pasado por esas circunstancias. A lo mejor nunca hemos pasado por las mismas circunstancias que los niños. Quizás nuestros padres no se divorciaron. Quizás nunca vivimos en esa situación de abandono.
o quizás nunca tuvimos ese tipo de peleas o de pleitos, o nunca alguien nos ofendió de esa manera. Y no es que necesitamos pasar por esa situación para poder dar un consejo bíblico, porque no es, aquí lo que Dios está diciendo cuando nos habla varias veces de amonestarnos y exhortarnos, tiene que ver con su palabra, con llevarnos a la madurez espiritual y a poner en la mente, ok, yo pensaba esto antes, como cuando Jesús dijo, ¿verdad? Yo pensaba que podía eh, hasta cuántas veces perdonar, ¿no? Y tenían la idea de que pues no había necesidad de perdonar y perdonar. Bueno, Dios viene y pone en nuestra mente hasta 70 veces 7. Y no tiene que ver con un asunto literal de llevar esta cuenta, ¿no? Sino tenía que ver con una y otra vez. Entonces Dios está quitando nuestro pensamiento y poniendo un pensamiento que proviene de Él, que es lo que Dios está diciendo en su palabra. Y este es el asunto de la consejería neutética. La consejería neutética va a hacer un lado a esa filosofía en el mundo y va a atacar directamente el pecado, va a atacar directamente el pensamiento equivocado y colocar en la mente la verdad bíblica para llevarnos a actuar de cierta forma. Y esto es lo que deseamos y queremos ver en las vidas de los niños. Ahora, no son las palabras sabias lo que van a transformar el corazón, es el Espíritu Santo. Dios usa su palabra. Por eso necesitamos conocer su palabra y que sea su palabra de donde compartamos, porque eso es lo que Él usa para transformar el corazón. Entonces, podemos decir, hacer como arreglar el problema entre los niños y decir, pídele perdón, y el niño dirá, pues perdón, ¿no? O me perdonas, y el otro, pues sí, ¿no? Y ya solucioné el problema porque se pidieron perdón, pero se pidieron perdón con una muy mala actitud. Entonces no se ha solucionado realmente el problema, le colgamos manzanas y ya se pidieron perdón y eso ya se solucionó, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que la consejería neutética abarca 3 ideas. Debido a que el término en el Nuevo Testamento es más amplio que la palabra en español consejo, y debido a que no tiene el mismo peso que se le ha conferido a este último, o sea, consejo suena como muy sutil, ¿no? Y las palabras utilizadas en la Biblia son más fuertes. Entonces, nosotros hemos simplemente importado el término bíblico al español, o sea, por eso se dice consejería neutética, porque se tomó la palabra tal cual del griego, porque no había una forma de traducir toda la idea, ¿no? Sino imagínense, sería como que venga para que platiquemos, para que yo pueda colocar en la mente de usted una verdad bíblica para que diciendo todo esto, ¿no? Entonces, al hablar de esta palabra consejería neutética, vamos a abarcar esto. De esta forma, toda la fuerza bíblica del concepto de consejería puede ser establecido mientras evitamos las muchas contradicciones que rodean la palabra en nuestro idioma, porque este consejo, pues tiene pues es una palabra muy sutil, ¿no? Pues me dio un consejo. Pero no tiene que ver con que, pues sí me dijo esto, qué bonito, ¿no? Sino es mi responsabilidad obedecer, honrar a Dios. Me han mostrado que estoy equivocado, que esto es lo que Dios dice, ¿no? Entonces, las 3 ideas que se encuentran en la palabra neutesia son, estas son 3 palabras que ustedes van a escribir ahí: confrontación, preocupación y cambio. Vamos a ver estas 3 ideas. La palabra en sí tiene que ver con una confrontación, con una plática cara a cara, con un interés, con una preocupación por la otra persona. Y la tercera cosa es que debe llevarnos a una acción, a un cambio. Para ponerlo sencillo, la consejería neutética consiste en la confrontación amorosa de las personas proveniente de una profunda preocupación con el propósito de ayudarlos a hacer aquellos cambios que Dios quiere. Ahí está también, ¿no? Resumido un poco. Entonces, ¿cuáles son las 3 palabras? Acuérdense de eso. Confrontación, preocupación y cambio.
Entonces, cambio. Comenzamos aquí. Por confrontación, queremos decir que un cristiano personalmente le da consejo a otro usando las escrituras. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La neutesis frecuentemente está asociada a didasco, que es enseñar, pero su significado va más allá de solo enseñar. Y didasco suena didáctico, ¿verdad? Y de ahí viene esta palabra de esta enseñanza a través de algo que mi mente pueda recordarlo. Bueno, la confrontación neutética siempre hay un problema, presupone un obstáculo que hay que vencer, algo que va mal en la vida del que es confrontado. O sea, una situación pasó, hay un asunto allí, un asunto no bíblico, un asunto que se está saliendo de la voluntad de Dios que necesita ser confrontado. Neutesis implica específicamente la necesidad de cambio. Esta es la palabra que falta en sus notas. La necesidad de cambio en la persona confrontada, la cual puede o no puede ofrecer resistencia en algún tipo. No necesariamente a veces la exhortación es pedida, pero si vemos en la Biblia, Dios nos manda exhortándonos, enseñándonos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, es una responsabilidad del creyente el confrontar a su hermano. Esto es lo que dice vosotros que sois espirituales, hay que restaurarle y confrontarle y llevar sus cargas también. No es solamente como apuntar con el dedo y decir, tú estás mal aquí, aquí, aquí. No, esa no es la idea, esa no es la idea. Entonces, bueno, implica específicamente la necesidad de cambio en la persona confrontada, la cual puede o no puede ofrecer resistencia. La consejería bíblica es realizada por cristianos quienes están convencidos de que Dios puede hacer los cambios que son necesarios mientras su palabra es ministrada en el poder del Espíritu. Es cierto que alguna persona inconversa puede llegar a regañarnos, orientarnos, podríamos decir así, darnos un buen consejo, pero de nuevo, si su consejo es bueno, es porque es conforme a la palabra de Dios, aunque la persona no esté tan consciente de que así es. Pero como cristianos necesitamos tener cuidado de dónde pedimos ese consejo o de dónde escuchamos esos consejos. Ustedes, los jóvenes, de sus otros amigos inconversos o de la tía inconversa del amigo o dónde escuchamos el consejo, ¿no? Y es que ella me dijo que pues sí podía hacerle así o así, cuidado. Bueno, entonces, confrontación, preocupación y cambio. Hablamos de cambio y medios verbales, este es el asunto de confrontación. El segundo elemento inherente en el concepto de confrontación neutética es el que los problemas se resuelven neutéticamente por medios verbales. Hay cierto significado en la palabra que implica dejarlo en el corazón, o sea, la idea, por eso hablaba de penetrar hasta el alma. Así que el concepto de neutesis se le tiene que añadir la dimensión adicional de confrontación verbal de persona a persona. Aquí hay palabras que faltan, ¿no? Medios verbales, me parece, y de persona a persona, que tienen que rellenarlas. Presupone una confrontación de tipo orientador, en el que de lo que se trata es de llevar a cabo un cambio característico y de comportamiento en el consultante. Un ejemplo lo encontramos en la Septuaginta, en Primera de Samuel. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego también, entonces vamos a encontrar esta palabra de nuevo en esta porción del Antiguo Testamento, Primera de Samuel 3:13, y dice: le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre,
por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Y la palabra allí es reprendido. El pecado de Elí fue el no confrontar neutéticamente a sus hijos. En Primera de Samuel 2:22 tenemos un intento inútil hecho por Elí, pero la palabra que se utiliza tenía que ver más con estorbar, impedir, refrenar lo que debía hacer. Elí hubiera hecho mejor, posiblemente, si hubiera la palabra que, si él hubiera comprado el comportamiento mismo a la luz de las normas divinas. Comparado, quizás hubiera podido hablar a sus hijos. Entonces, medios verbales tiene que ver con este hecho de hablar y confrontar y decir, esta situación que está pasando no agrada a Dios. Esto no está bien. Y se pueden usar palabras suaves y buenas. Lo vemos con los niños, ¿verdad? Pasó en nuestra iglesia que los niños mayores de 10, 11 años estaban reuniéndose y se peleaban constantemente a golpes, jugando. Pero había uno de ellos que sus padres no venían a la iglesia y, y no sé, en un intento por hacerse la víctima, mencionaba varias veces, es que me pegaron y me pegan en la iglesia. Y tuvimos que llegar a confrontarles y hablar con ellos, a ver qué está pasando realmente, y después hablar posteriormente con este niño en el asunto de ¿por qué expresas esto a tus padres que no vienen a la iglesia? Y lo transcriversas de cierta forma, ¿no? Y confrontarle y ver qué es lo que estaba pasando en su corazón. Y platicar con él y decir esto no está bien. Y tú te estás haciendo la víctima también y mientes. Y no son así como están pasando las cosas, aunque no estaba bien que se estuvieran golpeando, ¿no? Ese es el punto. Bueno, y por último, un profundo interés. El tercer elemento de la palabra neutesis contempla el propósito o motivo que hay detrás de la actividad. El pensamiento es siempre que la corrección verbal está destinada a beneficiar, esa es la palabra que falta, al consultante. Este motivo benéfico nunca parece perderse y a menudo lo vemos muy central. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:14, Pablo utiliza la forma verbal de la palabra de esta manera. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. La antítesis que se halla en esta frase muestra la afectuosa preocupación inherente en el término, debido a que este elemento el término describe de forma apropiada la preocupación del padre por su hijo y se utiliza con frecuencia en contextos familiares. Ahora la vamos a ver en Efesios 6:4 y en Colosenses 3:21, cuando está hablando del llamado a los padres para los hijos. Incluso en las circunstancias más serias, un cristiano desobediente debe ser confrontado neutéticamente como a un hermano, aunque sea algo difícil o feo o malo, ¿no? En el que se encuentre. Tesalonicenses 3:15. La meta entonces tiene que ser la de enfrentarse a los obstáculos de manera directa y vencerlos verbalmente, no con el fin de castigarle, sino ayudarle. La idea de castigo no se considera en el concepto de confrontación neutética. La neutesis está movida por el amor y una profunda preocupación, según lo cual se aconseja y corrige verbalmente a los consultantes para su propio bien y naturalmente de manera fundamental para que Dios sea glorificado. Y tenemos ahí en Colosenses 1:28. Por otro lado, el castigo disciplinario es necesario en otras partes de la Escritura y proviene de la palabra paideia. En Efesios 6:4 se apremia a los padres a que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en la paideia y neutesia del Señor.
ambas palabras aparecen juntas. Entonces ya habíamos comentado sobre esto, son dos asuntos diferentes. Sí necesitamos palabras y amonestar con palabras, palabras suaves, palabras con amor, palabras que tienen el sentido completo de su beneficio personal. Y bueno, paideia es otra palabra que ustedes la pueden buscar en el Strong, ver qué significa, ver todos los versículos en los que viene y nos daría un mejor sentido de lo que Dios está diciendo cuando habla disciplinarlos. Bueno, y como un comentario extra en cuanto a esto, vemos en Hechos 20, encontramos el comentario de Pablo acerca del pastorado neutético con lágrimas. Ese versículo que leímos ahorita, que amonestado con lágrimas de día y de noche. En la actualidad, son raras las ocasiones en las que los consejeros lloran en las sesiones de orientación, aunque de vez en cuando los consejeros neutéticos encuentran que es imposible no derramar lágrimas. Pero probablemente no hay necesidad de llorar como Pablo lo hacía, porque Pablo vivía en una sociedad, en una cultura donde se alentaba a las personas a expresar libremente sus emociones. La cultura moderna, o por lo menos la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos, pues es muy diferente, ¿no? Sencillamente la mayor parte de las personas no lloran, no gimen, no se rasgan sus vestidos del dolor, ¿no? Ay, ni crujen los dientes, ni siquiera cuando están profundamente apenados o dolidos. Pero las lágrimas de Pablo revelan un hecho muy claro, que se comprometió muy profundamente con los problemas de su gente. Las lágrimas mostraban que el compromiso de Pablo era un compromiso total, tanto en intensidad como en calidad. Lo mismo encontramos en Tercera de Juan 4. Así que la orientación neutética implica necesariamente el compromiso del tipo más profundo. Tengo verdadero interés en que se honre a Dios, en que tú, niña, niño, honres a Dios con tu vida y dejes de ser mentirosa, dejes de ser maldiciente. En la escuela cristiana nos topamos con una niña muy mentirosa y había necesidad de tener sesiones formales de consejería para ayudarle en este tema. También, y he estado platicando con esta hermana, ya tenemos algo de tiempo tratando este asunto, pero su hija de 7 años, que es súper inteligente y en general es una niña, bueno, ella es madre soltera, pero la niña es muy inteligente, muy lista, muy activa, eh, más o menos podríamos decir obediente. No es necesariamente así como descarriada, que grosera o algo así, pero roba. Y hemos estado primeramente aconsejando a su mamá bastante por esta situación. Y hablamos sobre la codicia, hicimos un estudio con ella, hice un estudio con ella. Tú necesitas estudiar qué es la codicia. Y su mamá ha hecho muchas cosas y con lágrimas, desesperada, ella decía, ya no sé qué hacer. La ha metido en muchos problemas, la ha avergonzado muchísimo, este, y ella ha intentado, siempre que puede hacerla devolver el daño y pedir perdón y avergonzarla a ella y se avergüenza ella misma. Y llegó un punto, un tiempo en que visitaban a alguna persona y saliendo ella le tenía que revisar las bolsas porque había tomado algo de seguro. Y fue largo el tiempo en el que estuvimos hablando. Principalmente nos ayudó mucho el tema de estudiar lo que la Biblia hablaba sobre la codicia y ayudarle a ella también a comunicar de una manera correcta el agradecimiento a Dios por las cosas que tenían y de qué tenía. Y entonces no es que uno tiene que analizar, ay, como es el asunto psicológico, ¿no? Ay, pues que algún momento en tu vida recuerda en el pasado. Estaba escuchando eso apenas de unas personas, esa niña que
ya es una adulta, ¿no? Pero tienes que recordar que de seguramente cuando eras una niña, una situación y las personas lloran y se sienten tan emotivas pensando, ay, sí es cierto, cuando yo tenía 3 años esto me pasó y esto me ha marcado toda mi vida y no es el asunto bíblico, no es el asunto bíblico. Yo he tenido que decirle a mi hija varias veces, tú no eres la importante. Cuando estábamos en la cuna, cuando estábamos en la cuna de la iglesia, en varios bebés, ¿no? Y es que yo quería que hiciéramos esto. Tú no eres la importante. Y no importa si ellos quieren jugar esta otra cosa. Ahora esto es duro y seguramente alguien se va a ofender como, ¿cómo le dices, no? Yo creo que hemos fomentado una buena relación de confianza, de afirmación y mi hija tiene más confianza de la que podría ser, ¿no? Y no es que baje su autoestima al decirle tú no eres importante. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Pues eso es lo que necesitamos pensar. Ahora, no soy perfecta, ¿verdad? Y yo también necesito cambiar muchas ideas y conceptos bíblicos. No es que todo yo siempre es perfecto y siempre estoy pensando en lo bíblico. La verdad es que no. Pero bueno, por ayuda de la clase, ¿no? Este es entonces el punto. Una consejería neutética va a ir al corazón, a lo que Dios está diciendo. Vamos a ver más adelante que en algunos de sus libros Jay Adams menciona que fue a visitar lugares psiquiátricos mentales, para ayudar a ciertas personas que estaban allí. Y algunas de las personas diagnosticadas con esquizofrenia y ciertos problemas mentales, su problema en realidad radicaba al 100% en un pecado. Él dice de una mujer que en el psiquiátrico no podían contenerla y que siempre estaba, pues no la podían controlar. Y él llegó, empezó a platicar con ella, empezó a hacerle preguntas directas, a hacer, pues eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y él platicando con la mujer, ella reveló con mucha dificultad que ella había sido infiel a su esposo y este asunto pues trastornó su mente. Y es que el pecado, hermanos, y muchas personas quizás que andan en la calle, les decimos nosotros en México, esas personas vagabundas, loquitas, este, es pecado a veces en sus vidas. Hay dos asuntos que los vamos a estudiar. Hay un asunto químico y hay un asunto espiritual. ¿Cuál es el asunto químico? Yo personalmente tuve una tía que estaba diagnosticada casi casi con esquizofrenia. Empezó a actuar súper rara, que el vecino, que los vecinos la perseguían, que los vecinos, empezó de menos a más, ¿verdad? Primero que escuchaba que el vecino cosas que decían de ella, luego que la podían mirar, luego que la estaban siguiendo, al punto de que andaba en la calle y ella estaba convencida y segura de que la seguían y la hablaban y un psicólogo y un psiquiatra estuviera, diagnosticado muchas cosas, pero resultó, y no me acuerdo, le voy a preguntar, pero y ya es una persona mayor, ella necesitaba una vitamina. Y este asunto estaba causando todo este conflicto en su cerebro. Cuando ella empezó a tomar las vitaminas que necesitaban, ella se alivió. Ese es un problema químico. Hay ciertos asuntos químicos en el cerebro que pues pueden causar ciertas cosas. Aún la depresión, hay ciertos químicos en nuestro cerebro que tienen que ver con la alegría. Y eh, no quiero equivocarme de decir la hormona, que tiene que ver con la alegría, pero lo voy a checar bien. El punto es que ahora nos confrontamos a lo que la Biblia dice. Buscamos lo real, lo que la Biblia está diciendo. Y mucho me temo, hermanos, que muchos de los niños con los que llegamos a trabajar que están diagnosticados con TDAH, medicados, hiperactividad, síndromes, ahora hasta esquizofrénicos, que no pueden dormir, que esto, que el otro, es pecado no confrontado. Por eso debemos ser muy cuidadosos con niños que son medicados y hablarlo con sus padres.
No puedo decirles al 100% que estoy totalmente en contra, pero yo no lo recomiendo. Y hasta ahorita, ahora no es mi experiencia tan grande, ¿no? Pero hemos hablado con varias personas y hasta ahorita niños que por un médico era necesario medicarlos. Cuando sus padres siguieron los consejos bíblicos, se acabaron los problemas. Tengo el recuerdo de uno de los niños. Aprecio mucho a este niño porque vimos todo el proceso en su transformación de su familia. Y su mamá, madre soltera, llega a la iglesia, recién llegadita a la iglesia, lo mete al colegio cristiano. Y pues una mamá inconversa, con un montón de problemas, divorciada, este, y pues este niño con un montón de problemas. Iba para quinto año y no podía leer bien siquiera. Tuvimos que regresarnos en los libros y bueno, fue todo un proceso, es un proceso bien especial. Y la verdad lo tengo mucho en mi corazón a este niño. Con su mamá es con una de las que leímos de principio a fin las 7 necesidades del niño e hicimos las actividades que menciona ahí y bueno, muchas cosas, muchas sesiones con ella, con el niño y mucho esto. Pero eh, el médico general del seguro, del seguro social, de donde se consulta, eh, le dijo por un día que ella fue a consultar y el niño estaba en una muy mal, y el médico le dio la orden para que fuera al psicólogo, porque su niño seguramente necesitaba medicación. Algunos meses después de que esto pasó, no sé, a lo mejor 6 meses, porque no fue ni un año después, ella estaba de nuevo en la consulta con un niño diferente, sentado al lado de ella. Y él dijo, oye, le está funcionando lo que le mandaron. Y ella dice, solo se rió y, pues sí. Y ella vino a platicarme esto con tanto gusto, porque nosotros le frenamos. Mire, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Usted necesita amar a su hijo como la Biblia dice. Y traían muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando su vida empezó a ordenarse conforme a la palabra de Dios, también el corazón de su hijo empezó a ordenarse cuando ella empezó a aplicar la disciplina bíblica, no la disciplina loca, fuera de lugar, ¿no? La disciplina bíblica. Cuando su hijo aceptó a Cristo, cuando reconoció que Dios tenía un plan para él, que él era amado por Dios y que Dios quería que honrara a su padre y a su madre, aunque estuvieran divorciados, en medio de fue todo un proceso de años, pero es tan precioso verles y ver a este jovencito ahorita. Entonces, este es uno de los varios casos y voy a platicarles algunos de los casos que hemos experimentado, ¿no? Teníamos otra niña igual para cuarto año que literalmente no sabía leer, no podía contar del 1 al 10 porque no podía contar, mucho menos podía contar para atrás. Este, y todos estos problemas académicos, si hubiéramos ido a consultar con un especialista no cristiano, le hubieran salido un chorro de trastornos a esta niña preciosa, que fue mi dolor de cabeza, ¿no? Pero que Dios me enseñó tanto a través de ella. Y yo tuve que agarrar un cuaderno y decir qué pasó, qué hice y cómo y lo hicimos, ¿no? Porque a veces eran cosas tan tremendas que me enfrentaba con ella y tenía que ver más con su carácter, su corazón y pues espirituales, 100%. Entonces, cuando empezamos a trabajar todas estas áreas en conjunto con algunas ayudas didácticas para que ella pudiera contar hacia atrás, para que pudiera aprender los números, pero fue un elemento en conjunto, cómo vimos la gracia de Dios. Y de verdad, ahora es una niña que está terminando la preparatoria, que es muy dulce y tierna para la palabra de Dios. Yo creo que va a venir al instituto, yo creo que se va a preparar para servir a Dios pues cómo hemos visto a Dios obrando, ¿no? En sus vidas. Y bueno, voy a mencionar varios casos de cosas en las que vimos a Dios obrar cuando la palabra de Dios fue el centro. Y algunas veces nos sentimos rebasados y algunas veces sí dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a poder cambiar este asunto?
y pues nuestra incredulidad, ¿no? Pero pues gracias a Dios que Dios obraba independientemente de lo que es uno. Y vimos la gracia de Dios. Entonces, no es que esté totalmente en contra, pero sí soy muy cuidadosa y hasta la fecha nunca hemos necesitado medicar a un niño. Eh, Simplemente necesitaba confrontación bíblica. Algunas veces esto revela, les voy a contar, es que tengo muchas cositas, ¿no? Un jovencito, este, era mi alumno de flauta transversal. Les digo, ahorita hablamos de matemáticas, de español y en música, ¿no? En lo que tú estés enseñando, en ministrando a otros. Comiendo su familia de este niño, pues son cristianos, son buenos cristianos, pero su mamá es muy miedosa, muy sobreprotectora. Y comiendo pescado, que nunca en la vida le habían dado pescado porque su mamá era muy miedosa y el día que le dejaron comer un pescado, pues tiene espinas el pescado. Y él se tragó una espina y fue el show de la vida en la familia, ¿no? Porque él sentía que ya se moría y fueron al doctor y le hicieron, él sentía algo aquí que la tenía enterrada, que se le había encajado la espina. Y, y lo llevaron y le sacaron radiografías, hicieron todo un show. Y el doctor dijo, no hay nada. Entonces, acuérdese, no es un problema químico, un físico, de verdad de enfermedad. No había nada. Pero él duró meses con el asunto de la espina y la espina. Y bueno, que va con mi clase, no podía, según él, tocar la flauta porque tenía la espina, ¿no? Y quería uno hablar con él y estaba haciendo unos ruidos muy extraños porque él sentía la espina aquí clavada. Y tuvimos que sentarnos con él y decir, a ver, estás siendo irresponsable a tus responsabilidades por la idea que tienes de la espina cuando el médico dijo esto. Entonces, vamos a ver qué está pasando. No directamente conmigo, platiqué yo, lo confronté, lo animé, se fue. Semanas después, él dijo, varias semanas, no, yo creo que más de un mes después, porque fue bastante esto. Este tema hasta se adelgazó porque ya no comía por el asunto de la espina. Y después, ahora él platica y dice, yo no era salvo. Y Dios trató conmigo muchos asuntos con este tema de la espina. Y el pastor lo confrontó neutéticamente y dijo, basta, basta de tu drama de la espina, ¿no? Y esto le ayudó muchísimo. Este es el asunto con la consejería neutética. Vamos a qué es lo que la Biblia dice, cuál es el corazón del asunto. Y por eso es que necesitamos prepararnos. ¿En qué? En técnicas psicológicas, en reconocer las actitudes humanas, en ver esto o lo otro. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Porque la Biblia es suficiente. Y vamos a ver un diagrama que ustedes van a tener que aprender sobre Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil y vamos a desarrollar a qué se refiere este mapa. Bueno, vamos a hacer como un mapa para entender qué se refiere cuando dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra de Dios es útil para hacer esta transformación en nuestras vidas. Entonces, dicho esto, es por eso que al final aquí tenemos 30 razones que yo propongo, ¿verdad? ¿Por qué un cristiano no debería ir al psicólogo? Ahora, espero no ofender a nadie. Nosotros tenemos una psicóloga graduada de la universidad de nuestra iglesia y mi esposo predica esto, ¿verdad? Y hemos platicado bastante con ella y ella dice, no me ofendo porque lo entiendo, porque estuve ahí, porque salí de ahí y y Dios usa a la hermana, la verdad, es una buena maestra, ella disfruta mucho y es una maestra de niños con nosotros. Su carrera le ha abierto puertas para platicar con otras personas, pero su enfoque de ella y lo que ella cuenta ahora, ¿verdad? Es el Evangelio y poder dar el Evangelio. Igual tenemos un matrimonio que son buenos amigos nuestros, que el hermano estudió psicología, este cristiano, pues él estudió psicología. Cuando graduó, él vio que empezó a escuchar o a aprender sobre pues que había ciertas cosas que no eran como la Biblia decía, y él dice que batalló toda la carrera. Entonces ahora se va a una universidad cristiana en Estados Unidos a estudiar
consejería cristiana. Ahí conoce a su esposa, que también ella estudió consejería, y, y entonces él, pues, tiene su carrera de psicólogo y pues terminó la carrera de consejería cristiana, ¿no? Se casaron y juntos tienen un ministerio de consejería bíblica y Dios los usa mucho. Y un día mi esposo le preguntó a él, ¿tú crees? Porque ahora hay muchos pastores que dicen, no, que estudien psicología para saber tratar a la gente, para saber aconsejar, les dicen a sus miembros o ellos mismos como pastores quieren estudiar psicología. Bueno, esta es nuestra posición y de verdad lo digo con mucho respeto. No es mi intención ofender a nadie, pero este mismo hermano le dijo a mi esposo le preguntaba, perdón, ¿tú crees que un pastor debería estudiar consejería no, debería estudiar psicología para enriquecer su ministerio, para poder llevar a cabo mejor su ministerio? Y él le dijo, yo jamás lo recomendaría. No es necesario, porque la palabra de Dios es suficiente. Y esto es lo que equipa, lo que prepara a un buen consejero, no los elementos, porque él decía, hay más malo que bueno en sí, en toda la carrera en cuanto a la filosofía de la psicología. Entonces, estas son algunas razones que propongo, ¿verdad? Pero con esto quiero animarles y hemos compartido este artículo de las razones a algunos, pues hermanos en la iglesia, principalmente pensando cuando les piden ir al psicólogo. Ahora hay diferentes temas. Hemos aconsejado madres batallando con la custodia de sus hijos porque así llegaron a la iglesia y a veces por estos temas es necesario que vayan al psicólogo porque un psicólogo tiene que dar ciertas partes y cosas así. Bueno, no podemos ser dogmáticos, no quiero que piensen así, ¿no? Pero el asunto es que, y por eso dice abajo entre paréntesis, ¿por qué no buscar ayuda en alguien que no conoce a Dios? Ese es el punto de este psicólogo. Podemos, estos hermanos que les digo, este matrimonio, pues él es psicólogo y en nuestro caso tenemos una madre soltera que está batallando bastante con la custodia y había un tema ahí legal que necesitaba arreglar y necesitaba una carta de un psicólogo. Entonces, aunque el consejo y todo esto lo ha llevado con nosotros, mi esposo le pidió a este hermano si podía hacer esta carta para ella y tuvieron una reunión como psicólogo, ¿verdad? Y esto fue una ayuda donde él le dio esta carta para lo que se necesitaba en el tema legal. Pero no es que ella le estaba buscando para buscar ayuda. Y bueno, no es un inconverso. Su consejo siempre va a venir de la palabra de Dios. Ok. Voy a leerlos. Quería mostrarlos en unas diapositivas, pero por causa de cómo estoy grabando el video, pues no puedo, compartir pantalla. Pero vamos a leerlo y quiero que lo mediten, que lo piensen, que lo consideren, ¿ok? Bueno, voy a leerlo rapidito. Un psicólogo dirige al hombre a mirar su problema como una enfermedad, no como un pecado. Le quita al hombre su responsabilidad delante de Dios. Hacen creer al hombre que es víctima de sus circunstancias. No dirige al hombre a Cristo. No es capaz de guiarlo en base a principios bíblicos para ser un cristiano que agrade a Dios. El hombre que aconseja llega a tener su propia vida destruida. No tiene la capacidad ni llega a ayudar a solucionar verdaderamente el problema. Llegan a culpar los principios de Dios por los problemas en la gente. El tratamiento que recetan puede causar daños iatrogénicos. Esto iatrogénico es un daño causado por un médico, por algo bueno que quiere hacer y te causa un mal, ¿no? Ofrecen soluciones humanas lejos de Dios. La persona que aconseja no es guiada por el Espíritu Santo. El hombre que aconseja no goza de buena comunión con Dios. Ataca las normas bíblicas. El hombre pierde la bendición de permitir que Dios corrija su vida. El hombre pierde la bendición de escuchar el consejo de Dios. El consejo de un psicólogo proviene de la vanidad de su mente. Y ahí están los versículos para que los lean, los consideren, los piensen. Bueno, continuamos. Desean que la persona niegue en su corazón los principios de Dios. No entienden ni conocen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No motivan al hombre a experimentar la gracia de Dios en sus vidas. Apoyan el hecho de
del hombre de sentirse dañado por otros. No les confrontan con su egoísmo. La persona seguirá en oscuridad y sin entendimiento. El buen consejo solo proviene de la palabra de Dios. No les dirigen a confesar sus pecados. Un psicólogo guía conforme a la corriente de este mundo de la cual Cristo ya nos hizo libres. Asistir a un psicólogo es conformarnos a los patrones del mundo. Sus consejos conducen a prácticas completamente desagradables para Dios. Para un psicólogo la palabra de Dios es locura. La psicología es un instrumento de Satanás para desviar a la persona a buscar a Dios, en su necesidad. Asistir a un psicólogo impide el crecimiento y madurez espiritual. Bueno, analizando, a lo mejor algunos son un poco repetitivos, dichos con otras palabras o algo así, pero ahí vienen muchos versículos porque fue un estudio que hicimos detalladamente, a tiempo atrás, ¿verdad? Junto con mi esposo. Entonces, el asunto es, hay un pecado allí. No somos víctimas de las circunstancias. Siempre podemos elegir y decidir. Por ejemplo, un ejemplo bíblico muy bueno es precisamente Samuel. Samuel fue llevado al templo con los hijos de Leví. Bueno, fue llevado al templo con Leví, ¿no? Y pues ahí lo dejó su mamá, de más o menos entre los 5 o 6 años, para ministrar y servir. Y cuando tú analizas la lectura bíblica, te das cuenta en el ambiente en el que estaba, cómo era el templo entonces y el ambiente que se vivía ahí, porque dice que hacían barbaridades con las mujeres en el templo, los hijos, y pues cómo era el desarrollo familiar con Leví, ¿no? Y cómo creció Samuel y lo que Samuel vio y cómo Samuel hizo. Y a pesar de esto, podemos ver en Samuel un corazón para Dios muy diferente. Y son varios versículos o varias cosas que podemos, cuando, hablando del tema de influencias formativas, que lo he dicho varias veces, ¿no? Muchas cosas influyen en cómo nuestra vida es formada y las decisiones que llegamos a tomar. Sí, y muchos errores a lo mejor son influenciados por las influencias formativas, sí, pero nosotros los decidimos. Y cuando somos confrontados con la palabra de Dios, ya no es así me enseñaron, porque mi mamá era así y yo soy así. No, no, no es que la Biblia ahora dice esto, ¿no? No, es que si me la hacen, me la pagan. Porque desde niña a mí me enseñaron, ¿no? Que no te dejes y te vas a defender y vas a hacer. Entonces, como esto es lo que me enseñaron, esto es lo que soy. Bueno, esto es lo que eras, porque ya no es lo que Dios quiere que tú seas. Porque la Biblia dice esto y entonces se pone esto en la mente. Y bueno, no tengo exactamente los pasajes en cuanto a lo que Samuel hacía, pero habla sobre, pues, Samuel ministrando en el templo. Y su mamá le hizo una túnica a Samuel para que ministrara en el templo. Y bueno, la influencia que tenía a su alrededor era terrible, pero Samuel supo seguir la guía de Dios. Entonces los niños, sin importar las maneras en las que viven y crecen, pues pueden ser confrontados conforme lo que la Biblia dice y ayudarles a no continuar actuando de esa manera, como el peleonero, el egoísta, el maldiciente, el, el que siempre cree que necesita toda la atención, ¿no? Entonces, aquí al final en sus notas encontramos un ejemplo de Dios confrontando al hombre ahí en Génesis 3. Y voy a mencionarlo y voy a dejar que ustedes analicen y busquen los versículos y esta va a ser su tarea. Esta es una tarea. Me van a mandar captura de pantalla de lo que contestaron por WhatsApp, ya sea a mano o si lo hicieron digitalmente. Pero estas 3 preguntas.
Entonces, ahí en Génesis 3, cuando Eva come del fruto que Dios les dijo que no y le da a Adán, después dice la Biblia que se paseaba Dios en el huerto y que ellos hablaban cara a cara con él. Pero después de esto llega Dios buscándoles y él dice algo. Dios dice, ¿dónde estás? Ahora, ¿no creen que Dios sabía dónde estaban y qué había pasado? Entonces Dios llega queriendo intencionalmente ver la condición en la que se encuentran. Y luego dice, ¿qué fueron las preguntas que hizo Dios? Quiero que vean ahí qué es lo que Dios les dice. ¿Dónde estabas? ¿Quién te dijo? Como ya ven que yo les he dicho varias veces, no es ¿qué te hicieron? ¿O qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué ocurrió aquí? Y luego, ¿cuál es la tendencia pecaminosa regularmente del hombre? Ahí lo vamos a encontrar en ese pasaje. No hacernos responsables de nuestras circunstancias. ¿Y cuál fue la solución que Dios les dio? Porque bueno, Dios les da un castigo, pero luego de esto, Él da una solución. Y es ese principio, ¿verdad? De entender el Evangelio, porque encontramos ahí en Génesis 3:15 el Evangelio revelado, el plan de Dios para la solución. Y acuérdense pues, entonces, el problema siempre es el pecado y la solución siempre va a ser el Evangelio. Salvos o no salvos, ¿no? Ya salvos, todavía el Evangelio sigue siendo suficiente y parte de la solución. Y bueno, se nos fue el tiempo justito, ¿verdad? Estoy en la hora, 1 hora 20 minutos, sin ninguna interrupción, sin hacerles participar, porque siempre hacer participar, pues nos lleva un poquito más de tiempo, así que cubrimos toda lo que era para este tema de este día. Entonces, ustedes van a realizar esta tarea. Van a tomar captura de pantalla o una fotografía clara sobre estas 3 preguntas y pues me las van a enviar por WhatsApp, nada más. Contestado lo que ahorita, yo más o menos ya les di una idea de lo que ustedes van a contestar, pero busquen el pasaje, léanlo, considérenlo, y esta va a ser como la dinámica para esta semana entonces. Muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo, ánimo, estamos a la mitad y empieza el tema más, pues jugosito, ¿no? Pues bueno, Dios les bendiga, que tengan una buena semana.